Muy buenas tardes para todos. Siendo las 3:03, le damos la bienvenida nuevamente a este maravilloso espacio. Recuerden que este es un espacio que tenemos mensualmente en diferentes recursos desde nuestra estrategia Cognos Community. Por allá ya hemos visto que nos acompañan personas que nos han acompañado en otras sesiones. Entonces ya conocen muy bien la dinámica de estas sesiones formativas. Para las personas nuevas que nos acompañan, pues justamente Cognos Community es nuestra estrategia de formación que busca optimizar el uso de los recursos, que ustedes puedan conocer realmente las bondades de esta plataforma y cómo las pueden incluir en su día a día de trabajo. El día de hoy nos reúne a todos Science Direct como herramienta para llevar tus investigaciones a otro nivel. Como siempre les reitero, este espacio es pensado para ustedes, este espacio los construimos para ustedes. Entonces, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier inconveniente, por favor, no se queden con él. Aprovechemos esta horita que tenemos y a través del chat cuéntenos sus inquietudes, cuéntenos sus preguntas, por qué no también sus comentarios respecto a la usabilidad de la plataforma, cómo les ha ido, cómo los ha apoyado en el proceso. Y si no, también tenemos por allá arribita un simbolito que dice PIR, donde también nos pueden dejar todas estas inquietudes. Y el ideal es que la vayamos tratando durante la sesión para que no se vayan con ella. Es un gran gusto entonces para nosotros tenerlos en este espacio y el día de hoy nuevamente contamos con la compañía de Andrea Gómez, nuestra experta en investigación. Entonces aprovechen mucho, este es un espacio de mucho conocimiento para que nuevamente se vayan con nuevas ideas de lo que es Science Direct. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy paso a Andrea para que iniciemos esta sesión y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a todos. Caro, muchísimas gracias por la bienvenida que siempre nos das a estos espacios. Para nosotros es supremamente importante y valioso contar con la participación activa de ustedes. Entonces, nuevamente la invitación que hace Caro es a que por favor abran sus micrófonos, a que nos cuenten qué dudas han tenido con la plataforma. Si quieren que, por ejemplo, trabajemos un tema puntual o específico, cuéntenos a través del chat si han tenido de pronto algunas dificultades con algunos temas para encontrar información, entonces también háganoslo saber, por favor, para nosotros ir utilizando esta información en las diferentes sesiones y que podamos acompañarlos a encontrar también el contenido que ustedes finalmente necesiten para sacarle el máximo provecho a esta plataforma. Entonces, hoy lo que queremos justamente hacer énfasis, y acá entonces me voy a permitir compartirles pantalla para que podamos empezar. Listo. Entonces, ¿cómo nosotros nos apalancamos en Science Direct para tener unos resultados muchísimo más óptimos y para poder llevar nuestras, como decimos, investigaciones como a otro nivel? Y con investigaciones, por supuesto, nos referimos a toda esa recolección de información a través de la plataforma para poder entonces finalmente emplearla dentro de los diferentes trabajos y dentro de la diferente información que nosotros vamos recopilando para los procesos que llevamos a cabo. Entonces, acá solamente yo quiero clarificar y dejar claro de por qué es importante usar siempre las mejores referencias en trabajos académicos. Recordarles acá un poquito justo Science Direct y sus dimensiones. Nosotros en Science, al igual que en Scopus, tenemos diferentes dimensiones. Eso a veces no lo sabemos, a veces lo pasamos por alto. Y son dimensiones que nos ayudan a buscar o explorar dependiendo del objetivo que tengamos. Science Direct como motor de términos y de conceptos. Entonces es una de las características que tiene Science, una de sus dimensiones y que muchos desconocen y que es una herramienta que se ha vuelto bastante potente y que nos ayuda mucho al momento de definir muy bien y validar nuestras palabras claves, por ejemplo. ¿Qué elementos entonces son claves para crear esas estrategias de búsqueda y que podamos entonces finalmente entonces tener como tal un ejercicio de búsqueda para que analicemos entonces también los resultados y exploremos la plataforma pues como en todo su esplendor? Entonces, ¿por qué es importante usar el contenido de las bases de datos justamente en el día a día del investigador? Entonces, lo primero, recordarles que si bien nosotros, y eso lo hablamos en la sesión pasada de hecho, en todas las sesiones que nosotros hemos tenido de Science,
Nosotros perfectamente podríamos, al momento de hacer, por ejemplo, este tema o esta tarea de microcultura, cuando apenas estamos explorando un tema, cuando apenas estamos empezando a indagar sobre él, o incluso cuando queremos actualizarlo, cuando sabemos o queremos saber qué es lo nuevo que están publicando, cuál es el nuevo abordaje que le están dando. Science Direct es una herramienta que justamente nos va a ayudar en esos procesos, en ese día a día que tenemos, ya sea para hacer una inmersión inicial dentro de un tema o para mantenerlos actualizados. Y qué mejor que hacerlo justamente con una herramienta donde podemos asegurar que todo el contenido es un contenido completamente de calidad y es un contenido con el que yo me puedo también sentir tranquilo de incorporar dentro de mis proyectos o dentro de mis investigaciones. Porque recordemos que todos los documentos, el 100% de ellos han pasado por un proceso de revisión. Muchos de nosotros incluso hemos sometido algunos de nuestros manuscritos a fuentes del Elsevier. Recuerden que acá encontramos contenido de la editorial Elsevier. Hay un piloto, pues como también, donde ya se está incorporando otras editoriales, pero digamos que por ahora trabajémoslo de esta forma. Y vemos entonces que el 100% de los documentos han pasado por un proceso de revisión que nosotros sabemos que es bastante riguroso y que finalmente busca tener o traernos contenido de la más alta calidad. Además, sabemos y tenemos la claridad, tenemos la tranquilidad de que es contenido publicado por expertos. Entonces, al igual que cada uno de ustedes, al igual que nosotros, son colegas, son personas que también siguen todo un proceso riguroso, que son conocedores del tema, conocedores de la materia, que incluso trabajan de forma colaborativa para potenciar sus capacidades y que lo que vemos que finalmente está publicado en la plataforma es publicado, perdón, justamente por expertos. Además, nosotros encontramos información de diferentes procedencias. No hay un sesgo como tal específico hacia una procedencia en particular, sino que encontramos información de diferentes partes del mundo, de diferentes áreas de conocimiento. Es información que justamente, o es una base de datos que finalmente es multitemática. Entonces vamos a encontrar información de diferentes partes y con diferentes, entonces, orígenes. También importante tenerlo claro, Science Direct se actualiza de manera diaria. Entonces, si nosotros, por ejemplo, definimos muy bien una ecuación de búsqueda, una estrategia de búsqueda y generamos una alerta, lo que nosotros vamos a poder es mantenerlos actualizados de todos los resultados que se publiquen en Science y que finalmente me permitan a mí mantenerme al día con ese contenido. Entonces, es información que todos los días se está actualizando y que sí, de acuerdo a su estrategia de búsqueda, coincide con resultados que finalmente yo estoy buscando y que fueron publicados o que vienen siendo, por ejemplo, temas de interés, que hay publicaciones que le apuntan a este tema de manera recurrente, pues entonces es información que yo también voy a poder ir viendo allí de manera un poco más, digamos, como sistemática. Y también han pensado en diseñar muy bien la experiencia de usuario. Entonces, Science ha pensado muy bien cómo es la mejor forma en la que nosotros como usuario podemos navegar de acuerdo a esas dinámicas también que tenemos. Entonces, hay una experiencia de usuario pensada justamente en las tres dimensiones que tenemos. Hoy vamos a abordar de forma directa dos de estas dimensiones, pero también entonces lo que hace Science es eso, es trabajar muy bien en esa experiencia, mejoras. De hecho, este año Science está en un cumpleaños bastante, digamos, como que importante, que es su cumpleaños número 25. Entonces, desde acá también hay unas mejoras que hemos visto a lo largo del tiempo y que también finalmente se basa en la retroalimentación que nosotros como investigadores damos a la plataforma y cómo podemos tener una interacción muchísimo mejor con ello. Entonces, vamos a irnos a entender muy bien qué es Science porque todavía nos pasa que hay confusiones y esto lo reiteramos es por las preguntas que nos llegan. Entonces, entendamos primero qué es la base de datos de contenido en texto completo más grande del Sevier. Entonces, acá la primera diferencia con Scopus es que este es de texto completo, mientras que yo en Scopus me encuentro información referencial. La información, como yo les decía ahorita, es interdisciplinar. Nosotros vamos a encontrar
casi que todas las áreas de conocimiento la vamos a encontrar acá en Science. Aparte es confiable y es de alta calidad, les decía, es información que es generada por expertos, que es revisada por expertos y que tienen incluso diferentes puntos y diferentes procesos también. Acá incluso quiero hacer pues como una acotación y tomarme pues como de unos minuticos también para un llamado que nos hacen las diferentes editoriales y es justo con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Las diferentes editoriales lo que están haciendo hoy en día es incluso desarrollar sus propias herramientas también para seguir asegurando, para continuar asegurando un contenido confiable y de alta calidad, teniendo como premisa pues que finalmente las herramientas de inteligencia artificial llegaron para quedarse, que cada vez hacemos un uso más intensivo de las mismas para no solamente el proceso como tal o el ciclo de investigación, sino también para el proceso de escritura y de redacción de estos manuscritos. Entonces, también muy importante que si ustedes van a publicar o van a someter sus manuscritos a revisión por parte del Sevier, pues entonces que ustedes puedan verificar cuáles son justamente esas políticas éticas y también las diferentes políticas de publicación respecto al uso de las herramientas de inteligencia artificial que estamos teniendo. Porque es muy importante que tengamos en cuenta que ya hay una revisión bastante exhaustiva con estos desarrollos propios de las mismas editoriales, pues para poder identificar ese mal uso que a veces se le da a estas herramientas de inteligencia artificial. Es muy importante también tener esto en cuenta para que no nos vayamos a topar con alguna sorpresa, pues porque finalmente lo que busca el Sevier, al igual que otras editoriales, pues es seguir proporcionando contenido confiable y de alta calidad. Una de las dimensiones, entonces, además de esto, con las que cuenta, y ahí ya cierro el paréntesis, con las que cuenta Science Direct es justamente Science Direct Topics, que es un motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones. Entonces, es una de las funcionalidades de Scopus, perdón, de Science Direct, que me va a permitir a mí validar las palabras claves. Y justo lo vamos a hacer en esta sesión, súper importante que podamos ver cómo nos ayuda. Entonces, también recordarles que en cuanto a contenido, pues encontramos material que tenemos más de 19 millones entre artículos y capítulos del libro, pero que además respecto a las fuentes, pues tenemos 5.085 revistas, tenemos 35.665 libros. Acá ustedes el acceso va a estar dado, por supuesto, de acuerdo a la suscripción que tenga cada una de las instituciones. Y dependiendo entonces también como de la cobertura que se tenga de esa suscripción, pues van a poder acceder a un número determinado, a un porcentaje determinado de libros o de revistas, o solo de libros o solo de revistas. Entonces recordemos que yo en Science, la mayoría, por ejemplo, puede que tenga suscripción desde revistas, pero también encontramos libros, entonces no es solamente de revistas. Y desde acá, entonces, en temas de conceptos, que nos vamos con Science Direct Topics, que es este motor de búsqueda de términos y conceptos y estas definiciones, pues finalmente desde acá nosotros tenemos más de 363.000 términos que vienen finalmente de toda esa producción que se identifica en los diferentes artículos y que luego las definiciones como tal, entonces se van a los libros y nos traen toda esa información desde las definiciones para traernos no solamente un vocabulario controlado, un glosario controlado como el que vemos en Science Direct Topics, sino también las definiciones y otros elementos que ya vamos a abordar justamente en este espacio. Entonces acá vamos a trabajar sobre las dos dimensiones principales, que son la dimensión acá, desde acá, desde el buscador de documentos, específicamente pues como de los libros y de las revistas, pero también vamos a trabajar sobre esta otra dimensión. Entonces, estas dos dimensiones, pues finalmente son las que vamos a abordar. Y recuerden, esta primera, pues estamos hablando acá del motor de búsqueda que tenemos, ya sea en búsqueda básica a través de los diferentes cajoncitos que vemos acá o en búsqueda avanzada, que ahorita también vamos a hablar un poquito, pues como sobre esas dos diferencias para aclarar también unos puntos. Y la segunda dimensión, pues efectivamente ya se iría más al tema acá de los tópicos. Entonces acá
me gustaría, Caro, que porfa nos ayudaras lanzando una preguntita que tenemos, no sé si la tenemos por ahí y podemos hacerla. Si me cuentas si es posible o si la dejamos para ahorita. Perfecto. Entonces, miren, muchas gracias, Caro. Entonces, con esta información que les acabamos de compartir, porfa, les pedimos que nos digan, que nos cuenten cuál de la siguiente afirmación es correcta. Es muy importante para nosotros validar que ustedes sí tienen claridad sobre la plataforma, por lo que les mencionábamos, porque estos espacios son pensados para esto, para que resolvamos todas las dudas que tenemos, para que no caigamos en errores, para que al momento entonces de yo hacer una búsqueda o hacer una exploración y recurra a Science, pues sí tenga la total certeza y claridad de lo que yo estoy buscando encontrarme, sí me lo voy a encontrar en esta plataforma. Entonces les pedimos que porfa nos ayuden respondiendo acá y que revisemos también uno a uno, pues cómo se va comportando esas respuestas por parte de ustedes. Entonces acá tenemos ya 8, 10, tenemos 13 respuestas, 14, somos 58 personas, entonces 54, perdón. Entonces les agradezco que porfa nos cuenten. Carmen dice que no la deja enviar el voto. Carmen, de pronto entonces, si te parece y nos pones ahí en el chat, no te preocupes, si nos pones cuál de las opciones crees que es la correcta. 21 respuestas. Listo, entonces Carmen nos dice, Science Direct es una base de datos de las revistas del Sevier. Listo, tenemos 22 respuestas por acá. Esperemos a ver si llegamos a las 25, 23, 24 con la de Carmen. Una respuesta más para que podamos acá tener una revisión de lo que estamos viendo. Es una respuesta para que podamos avanzar. Listo, nos quedamos ahí en 24, 25, perfecto. Listo, entonces Claudia también nos dice, Science Direct es una base de datos de las revistas del Sevier. Listo. Entonces vamos a revisar una a una. La primera les decíamos, la pregunta era, pues, ¿cuál es la afirmación? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces la primera dice, Science Direct es un motor de búsqueda de términos y conceptos. Entonces me voy a volver acá a la presentación. Entonces, Science Direct dijimos que es una base de datos de contenido en texto completo más grande del Sevier y acá abordamos dos puntos. El primer punto es que son libros y revistas. Entonces, desde acá, incluso miren esa pequeña cascarita que teníamos allí en la respuesta. Acá, con esa primera respuesta que tenemos o como con esa primera opción de respuesta, entonces Science no es un motor de búsqueda de términos y conceptos. Una de las dimensiones de Science es ese motor de búsqueda de términos y conceptos que es el que ya vamos a profundizar, que es el de Science Direct Topics. Pero no es que Science Direct sea un motor de búsquedas, es que una de sus dimensiones es Science Direct Topics. Entonces la primera no es la correcta. La segunda, que es la que tuvo más votos, un 72% nos responde y nos dice, Science Direct es una base de datos de las revistas del Sevier. Entonces ahí la cascarita, porque recordemos que en la presentación hacía un énfasis en que no solamente de revistas, sino también de libros. Lo que pasa es que, claro, muchas veces las instituciones de manera preferencial deciden suscribir solamente el acceso a contenido de revistas, pero no dejemos de lado que también tenemos ebooks, tenemos libros electrónicos a los cuales podemos acceder desde Science. Entonces ahí estaba la cascarita de esa respuesta. Science Direct es un motor de búsqueda de páginas web. No, nosotros en Science Direct tenemos un motor de búsqueda, pero es de texto completo, de información científica de texto completo. Ninguna es correcta y todas son correctas. Entonces, ninguno de ustedes respondió la correcta, que era que ninguna es la correcta. ¿Listo? Si hay dudas, por favor, de esta encuesta, si hay dudas de las respuestas, pues porfa cuéntenos para nosotros entrar a aclarar.
pero justo acá viene dada la información. Entonces volvemos a repetir acá de forma rápida. Base de datos del texto completo, de libros y revistas del Sevier, y tiene dos dimensiones, la dimensión como tal del motor de búsqueda, la dimensión de Science Direct Topics y la dimensión acá de exploración que la vamos a ver que son la de Journals and Books. Entonces tiene esas tres dimensiones, pero si nos vamos a su definición es esta de texto completo de libros y revistas del Sevier. ¿Listo? Entonces ahí dejar esa claridad y muchas gracias por la participación. Nuevamente si hay dudas como con esa preguntita, cuéntenos para entrar a resolver. Entonces, nosotros en Science podemos hacer dos tipos de búsqueda. Una búsqueda que es la que llamamos search, que es petición directa, y otra que es la que llamamos browse, que es exploración. Esta de search, que es una petición directa, yo tengo que tener en cuenta unos elementos específicos y claros para poder hacer esa búsqueda. Entonces yo acá tengo que tener en cuenta primero la especificidad, o sea, yo cuando hago una petición directa, yo soy específico. Entonces, si yo ya con uno de los ejercicios o con el ejercicio que les traigo, que justamente hablamos de todo el tema de gamificación y de herramientas como tal para aprendizaje, entonces, de ahí muy importante, pues yo poder identificar qué es lo que efectivamente voy a necesitar, voy a buscar. Y para yo hacer una búsqueda acá en Science, que lo voy a hacer en el motor de búsqueda, en esta primera dimensión, que ya vamos a ver igual allá, yo necesito sí o sí tener dos elementos que hemos explorado durante las diferentes sesiones que hemos tenido de Science y que vamos a volver a trabajar acá. El primer elemento son las palabras claves y el segundo elemento son los operadores booleanos. Entonces, nuevamente, ¿qué es una palabra clave? Una palabra clave es uno o más términos que refieren un concepto de manera inequívoca. Es decir, una palabra clave, sí o sí, cuando yo voy y miro esa palabra, la forma adecuada de traducirla, cuando voy y miro su definición, yo sé que de forma inequívoca me está refiriendo a lo que yo me estoy finalmente estipulando. Entonces, a veces hay unas palabras que son claves para unas estrategias de búsqueda, mientras que para otras no lo son. O a veces cuando yo estoy validando mis palabras clave, resulta que yo empecé con un término, pero cuando voy y valido su definición, resulta que esa palabrita clave ya se acompaña de otro término para poder que efectivamente sí se refiera de manera inequívoca. Entonces, desde allí, importante que podamos tener esta definición en la cabecita. Lo otro son los operadores booleanos. Entonces recordemos que un operador booleano, perdón, es ese término que establece la relación entre dos o más palabras claves. Entonces desde allí ya en un Word que les traigo, pues vamos a ver efectivamente cómo podemos enlazarlo y cómo podemos trabajarlo. Porque una de las principales dificultades que nosotros tenemos con el uso de plataformas como Science, como Scopus, como Springer, como Gale, las diferentes plataformas, ya sean de texto completo o también incluso referencial como Scopus, la principal dificultad de por qué no somos efectivos, por qué esas investigaciones que hacemos no nos arrojan los resultados adecuados, es por esta dificultad, porque no somos capaces todavía de acotar muy bien las palabras claves, no somos capaces todavía de poder tener una estrategia de búsqueda muy bien establecida. A veces nos pasa que nos hacen solicitudes o nos piden ayudas y encontramos con que el objetivo tal cual lo tienen ustedes en sus proyectos lo ponen tal cual en la plataforma. Entonces, no nos tomamos como el tiempo de analizar muy bien qué es lo que le vamos a preguntar a la plataforma, ese tema de la especificidad y de hacer la identificación de las palabras y más aún hacer la validación. Entonces, puede que seamos muy reiterativos con este tema, lo somos, pero para nosotros es supremamente importante que tengamos todos los elementos para tener unas palabras claves muy bien definidas y muy bien acotadas. Y que esas palabras entonces las podamos enlazar, podamos establecer relaciones con los operadores booleanos adecuados, dependiendo también de su entendimiento. Y por otro lado, yo puedo hacer un browse o puedo hacer una exploración en dos de las dimensiones de Science.
tanto en la dimensión de Journals and Books, que ya lo vamos a ver, como en la dimensión de los Science Direct Topics. Entonces ahí yo puedo hacer, en este caso, exploración y en este caso ya una petición directa con estos elementos, que es lo que vamos a hacer. Entonces me voy a ir acá. Nosotros, por favor, lo primero, nuevamente la insistencia, validen el acceso, que ustedes estén accediendo a través de del acceso institucional, a través de su biblioteca, como la haya definido la institución, que por favor se registren. Muy importante el registro. Recuerden que cuando nosotros nos registramos, entonces vamos a poder identificar el historial de búsqueda, saber también qué hemos leído. Muchas veces hacemos búsqueda, pero la información que finalmente nosotros estamos encontrando no toda la estamos leyendo, entonces también saber qué es lo que sí estamos leyendo, gestionar las alertas, muy importante porque yo les decía, cuando nosotros ya definimos muy bien una estrategia de búsqueda, encontramos que los resultados que nos están apareciendo sí son acotados y yo me quiero mantener actualizado, me quiero mantener al día sobre esos resultados que se ajustan a mi búsqueda, pues entonces yo le puedo dar una alerta, generar una alerta para que efectivamente ya de forma automática me llegue al correo esa nueva publicación. Entonces desde ahí que podamos tener estos dos elementos claros. La interfaz de Science, entonces esta es una de las dimensiones, la dimensión para explorar, que es de Journals and Books. Yo simplemente voy a explorar, voy a conocer si sobre el tema que yo estoy trabajando, efectivamente yo encuentro información en Science Direct, porque puede que me pase que no encuentre. Entonces, desde acá, yo con una exploración rápida, pues puedo hacerlo. Y ya lo vamos a ver con la de los Science Direct Topics. Acá, entonces, yo ya con palabras claves y con operadores booleanos, pues puedo hacer una búsqueda básica o puedo hacer una búsqueda avanzada. La búsqueda básica o avanzada no significa que yo con una o con otra vaya a tener resultados mucho más amplios, mucho más específicos. Eso va a depender de mi estrategia de búsqueda. La búsqueda avanzada es avanzada porque yo incorporo un mayor información ya a unos campos específicos. Por eso es que es una búsqueda avanzada. Pero yo mi estrategia de búsqueda perfectamente la puedo incorporar acá y ya entonces obtener información ya puntual de lo que esté requiriendo. En este caso, cuando yo voy a hacer una búsqueda en Science, perdón, independiente de que sea búsqueda avanzada o que sea una búsqueda básica, muy importante que tengamos claridad que solamente podemos utilizar hasta 8 operadores booleanos. Acá, a diferencia de Scopus, nosotros estamos utilizando Science para tener información mucho más acotada de toda la información científica que hay relacionada con un tema y que yo esa información ya la pueda explorar mucho más en detalle, que yo pueda entrar y leer la información, que la pueda conectar con otros documentos, por ejemplo, que pueda identificar esas brechas de conocimiento. Entonces, desde acá, yo sí o sí debo hacer o debo dedicar un tiempo mayor, pues porque ya debo enfocarme justamente en esa lectura en procesar el documento. Mientras que, por ejemplo, una base de datos como Science, como Scopus, perdón, lo que voy a hacer es analizar información. Entonces, allí también, si estoy identificando, por ejemplo, tendencias, pues entonces miren que las dinámicas de búsqueda y el objetivo va a ser distinto para cada una de las bases de datos. Entonces acá yo en búsqueda avanzada, como les decía, es avanzada porque uso un número mayor de campos. En este caso, entonces yo le digo que en los documentos o en los artículos me encuentre un término específico o que me encuentre en el título del libro o de la revista, que me encuentre justamente una palabra en particular. Lo quiero acotar a años o a un periodo de tiempo. Entonces, por eso me voy a búsqueda avanzada. Si yo quiero que me encuentre específicamente un autor o la institución a la que ese autor pertenece, o más que pertenece, es la institución en la cual el autor finalmente publicó, o la que tenía esa afiliación al momento de la publicación, pues entonces lo puedo ver acá. Y lo mismo para información ya mucho más detallada en el caso pues como de ese objeto digital y poder tenerlo. Entonces, eso es a lo que nos referimos con búsqueda avanzada. Tengo entonces esta dimensión, tengo esta otra dimensión y me voy a ir entonces a la última dimensión, que es la de Science Direct Topics, la de los tópicos. Yo hago una exploración de los tópicos. Entonces, Browse by Topics, me voy acá y lo que voy a hacer es ver acá esta interfaz que ya incluso la vamos a utilizar.
Entonces, para ello, yo traía acá este ejercicio que justamente quiero que trabajemos en la plataforma. Entonces, lo primero, yo voy a definir las palabras claves que mejor describen el tema que se quiere investigar. Entonces, ese tema que se quiere investigar puede partir de una pregunta, puede partir de una afirmación o una hipótesis, puede partir desde una estructura distinta. Ahí que es lo importante que yo identifique cuáles son esas palabras, que yo las defino. Lo otro es que recuerden que como estamos trabajando en Science y como en la mayoría de bases de datos de científico de texto completo, pues lo más idóneo es que yo busque en inglés. ¿Puedo buscar en español? Sí, pero los resultados que me van a arrojar pues van a ser un porcentaje bastante pequeño y un porcentaje muy chiquitito respecto al universo de información que yo puedo tener. Entonces, hacer la traducción adecuada de los conceptos, yo lo puedo hacer en un traductor como Deal, pero pues ya vamos a ver cómo en Science Direct Topics yo también voy aprovechando esa herramienta para ir validando incluso las definiciones, pero también la forma como se identifica ese concepto bajo un contexto específico. Entonces, Science Direct me ayuda, de Direct Topics me ayuda justamente a validar la mejor forma de escribir esas palabras claves e incluso me ayuda a identificar los sinónimos de esas palabras claves. Entonces yo puedo identificar sinónimos desde esta herramienta, pero también puedo identificar sinónimos desde la búsqueda que yo vaya haciendo. Desde allí también puedo ir definiendo esos sinónimos. Y lo otro que debo hacer es conectar los términos con esos operadores booleanos. Entonces, cuando hablamos de operadores booleanos, estamos hablando que son esos conectores lógicos que permiten establecer esa relación entre las palabras. ¿Entre cuáles palabras? Entre las palabras claves. Recomendación, la plataforma entiende los operadores booleanos con mayúscula sostenida, entonces úselos en mayúscula sostenida. El resto de los conceptos, úselos o trabájelos en minúscula, a no ser pues que sean siglas, pues igual también la plataforma lo va a comprender así, pero pues ya vamos a ver también cómo se maneja. Entonces, nuevamente, cuando yo estoy hablando de dos palabras claves diferentes que quiero conectar, voy a utilizar el operador booleano AND. Es decir, yo quiero que me encuentre ambos términos dentro de el universo de opciones que hay y me traiga esos resultados. Cuando yo quiero o estoy identificando los sinónimos, que es uno de los puntos que tenemos acá, entonces yo le digo que sea o el uno o el otro. No importa, para mí es indiferente que sea el uno o el otro. ¿Por qué? Porque finalmente los estoy tratando como sinónimos. Entonces pueden ser cualquiera de esos dos términos. No hay problema con ello. Y también puede que yo excluya. Entonces yo diga, mire, no quiero que me traiga este concepto porque puede que ese concepto, por ejemplo, se esté confundiendo con lo que yo estoy trabajando. Puede que ese término, por ejemplo, ya esté en desuso. Entonces yo ya finalmente no quiero que ese concepto esté dentro de mi resultado. Entonces, estos son los operadores que nosotros vamos a poder utilizar en Science. A diferencia de Scopus, que tenemos el AND-NOT, en Science Direct nosotros tenemos es el NOT, que es una de las diferencias que hay. ¿Qué otros operadores utilizar? Las comillas. ¿Cómo se usan correctamente las comillas cuando yo tengo una palabra clave que se componga de dos términos o más? En este caso, la palabra public policy, yo la tengo que está compuesta por dos términos. Entonces, ahí en ese caso es donde yo voy a utilizar las comillas. Los paréntesis. ¿Cuándo voy a utilizar los paréntesis? ¿Cuál es el objetivo? Es agrupar los conceptos que describen el tema con sus sinónimos, con sus formas alternadas de letrear o con sus formas, por ejemplo, de abreviación. Acá les traigo un ejemplo. Entonces, en este caso, resulta, por ejemplo, miren que acá me faltaron las comillas. Muy importante que lo podamos ver. Acá me faltaron las comillitas. Aquí. Entonces, ¿dónde utilicé comillas? En esta palabra clave y yo identifiqué que esta palabra clave tiene un sinónimo que es government policy. Entonces acá, como también se compone por dos términos, los pongo entre comillas. Como son sinónimos, miren que yo los separo por el operador booleano OR, porque a mí me sirve que me traiga o este o este.
Pero además, yo no solamente estoy buscando el tema de políticas públicas, sino también el tema de educación. Entonces, como sí o sí, este es un primer grupo de palabras claves que son sinónimos, lo voy a separar, lo cierro entre paréntesis porque las estoy agrupando como sinónimos, pero además yo quiero que también me traiga alguno de estos conceptos que va a ser education o childhood education, ¿cierto? Y acá cierro el paréntesis. Entonces, para eso me sirve y ese es el objetivo. En este caso, entonces vamos a trabajar este ejemplo que fue uno de los que en su momento nos compartieron algunos de ustedes. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar esas palabras. Lo podemos hacer en español y luego le buscamos la traducción, o si ya lo podemos hacer en inglés, no hay ningún problema. Eso depende también de la expertise de cada uno. Entonces, acá, ¿qué estamos o qué es lo que se está planteando dentro de esta afirmación? Se está planteando, por ejemplo, entonces acá un tema de aprendizaje virtual. Acá además se está hablando de un tema de gamificación. Son palabritas que yo voy a ir acá, gamificación. Bueno, acá ya está. Y también vemos que según lo que nos están indicando acá, entonces hay un tema de aprendizaje basado en juegos. Listo. Entonces yo tengo estas palabritas. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a ir justamente a Science Direct Topics para poder validar. Entonces digamos que acá por temas de tiempo podríamos, Andrea, por disculpa, yo te supuesto, interrumpo un segundo. Aquí también señor, es válido usar el asterisco para que busque palabras, no sé, de- truncamiento para sufijos o prefijos. sí, exacto. No, señora, en Science Direct no tenemos esa opción. Es una de las limitantes que tenemos con la plataforma. Entonces, por ejemplo, si tú vas a poner acá como child, entonces que le pusieras el de truncamiento, que es el asterisco, para que sea child, lo que sea children o child solito o childhood. En el caso de Science no nos permite esa opción. Ok, eso ¿Listo? sería solo como para Scopus. Exacto, en este caso es para Scopus. Te voy a mostrar y gracias. ¿Quién me está hablando? Perdón que no vi el nombre. Diana. Diana, muchas gracias ahí porque te voy a mostrar acá en esta partecita. Cuando nosotros vemos en búsqueda avanzada, acá están los tips de búsqueda. Entonces, porfa, la invitación es a que los miremos. Le vamos a dar clic ahí en ese tip de búsqueda y él nos va a hablar ahí de cómo utilizar justo la búsqueda avanzada. En este caso, que vamos a incorporar en cada uno de los ítems, que fue lo que yo les explicaba, pero acá también cuáles son los operadores booleanos y las frases de búsqueda. Entonces me dice, mire, es el and, el or y el not. Aprovechando lo que tú nos decías y les decía ahorita, en Scopus, por ejemplo, es and not cuando yo lo voy a utilizar como excluyente. En este caso va a ser el not solito, que es uno de los cambios que también vemos. En este caso, por ejemplo, se permite el uso de paréntesis, como les digo, el uso entonces de las comillitas. Y acá entonces también muy importante son las diferentes como reglas que hay. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, un concepto separadito por ay, Dios mío, se me olvidó, por esta lineecita en la mitad, perdón, él me lo va a tomar, entonces me lo Función. busca así. Gracias. Él me lo ignora y me lleva a este mismo resultado. En el caso, por ejemplo, de las variantes, él sí me las tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, los plurales o singulares de Science sí me lo tiene en cuenta. Yo lo que hago en Scopus, que es lo que nos decía, por ejemplo, en el caso de child, no, en child no, en el caso, por ejemplo, de animal o animals. Entonces, como es, yo lo puedo poner en plural o en singular, entonces en el caso de Scopus, por ejemplo, yo sí lo podría poner así, en asterisco. Significa que me va a traer resultados que digan animal y animales. En el caso de Science, no, y me lo dice acá. Pero yo no tengo que poner este truncamiento, que es el asterisco, porque él sí me lo está interpretando como esa variación. Incluso también qué variación me permite las de las palabras, por ejemplo, en inglés británico e inglés americano. Esas también me las permite. Entonces acá mira, por ejemplo, me dice que los operadores de proximidad
no están tampoco soportados por la plataforma. Entonces acá es una forma pues como también que ustedes validen la información. ¿Qué también me permite? Me permite, por ejemplo, las letras griegas. Las letras griegas también es posible y lo tiene en cuenta. Los superíndices o los subíndices también. Los caracteres de acento también. Entonces yo lo puedo poner sin el carácter de acento, pero él me lo va a traer los resultados que sí lo contengan. Entonces desde ahí, pues, importante, pues, como que esos tips de búsqueda que tenemos. ¿Listo? Entonces acá, Andrea, qué pena, señora. te vuelvo y te interrumpo y aprovecho el espacio. Sé que es otra clase y demás, pero No estoy te justamente preocupes. también haciendo una investigación en Web of Science. ¿Tú sabes si Sí. ese asterisco también aplica para Web of Science? No sé, perdón. Ok, no te preocupes, Ay, gracias. no tengo ni idea, pero puedes intentar, o sea, como que búscalo, porque mira que, por ejemplo, acá voy a poner child y le voy a poner el asterisco. Miren que de una me va a arrojar un error, ¿sí ve? Entonces Ujú, me dice que no es soportado. ok. Mientras que si yo, por ejemplo, lo pongo en Scopus, vamos acá a abrir rápido Scopus para mostrarles, él no me trae ninguna restricción al respecto. Entonces, inténtalo ahí en WOS y mira, si tú le pones simplemente así con cualquier palabrita, pues si te está arrojando resultados y ahí ya sabes si lo soporta o no lo soporta, para que salgas de la duda. Listo. Entonces ahí pues como importante pues como que tengamos estas claridades. Entonces es lo que nosotros finalmente podemos o no podemos hacer dentro de Science. Y acá para lo que tú me estás diciendo, recuerden porfa que Science nos soporta hasta 8 operadores booleanos. Entonces cada uno de estos cuenta. Por ejemplo, en este caso yo tengo 1, tengo 2 y tengo 3 operadores para que también lo tengan en cuenta. Si hacen estrategias de búsqueda con un mayor número de operadores booleanos les va a salir un error inmediatamente y no les va a arrojar resultados. En Scopus sí pueden utilizar un número, creo que no hay número limitado de operadores booleanos. Pues no, nunca me he topado como con el caso, incluso con estrategias muy largas donde me presente alguna restricción. Entonces, les decía que nos vamos a ir acá justamente a Science Direct Topics. Nos vamos a ir al final, final, final y vamos a ver búsqueda por tópicos. ¿Qué nos va a permitir acá este Science Direct Topics? Entonces, en el caso teníamos aprendizaje virtual y teníamos gamificación y teníamos, no me acuerdo el otro, perdón, aprendizaje basado en juegos. Entonces, desde acá, yo lo que puedo hacer es empezar a validar esas palabras, validar los conceptos, las definiciones. ¿Qué hace entonces o qué información me va a arrojar? Yo lo puedo hacer de forma general, es decir, yo busco acá el concepto y él me trae ese concepto definido para las diferentes áreas de conocimiento en las que ese concepto se esté utilizando. O lo puedo ya llevar ajustado directamente al área de conocimiento específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le voy a dar Virtual Learning. En el caso, por ejemplo, de Science Direct Topics, no es necesario o no es necesario, no, como estamos hablando de vocabulario que es controlado, es decir, esto acá es como un glosario ahí controlado, yo entonces acá no le voy a poner comillas. Él, ya las palabras que yo le indique, él me las va a poner específicamente como un concepto. Entonces aquí no es necesario en ningún momento poner comillitas, yo simplemente lo voy a buscar así. Entonces miren, yo le puse Virtual Learning y me dice que encontró 3 tópicos que hacen match con Virtual Learning. ¿En dónde? En el área de economía, econometría y finanzas, en ciencias sociales y en ciencias de la computación. Pero resulta que no me está trayendo solo el concepto de Virtual Learning, sino que me trae Virtual Learning Environment. Entonces yo lo que voy a hacer, como esto lo estoy trabajando desde ciencias sociales, le voy a dar acá para ver qué definición me está trayendo. Pero además me trae sinónimos. Entonces me dice, mire, justo en ciencias sociales, que es donde yo le estoy trabajando, hay un sinónimo para virtual learning que es electronic learning. Entonces, digamos que yo me voy acá, veo la definición, término de ambientes virtuales de aprendizaje, se refiere a cualquier sitio de educación en Internet que incluya información, actividades de aprendizaje o proyectos como tal
o digamos como que tareas en educación, ¿cierto? Entonces esa es la definición que me está trayendo. Si eso para mí hace sentido, si de manera inequívoca se refiere a lo que yo estoy buscando, pues entonces me voy a traer esta palabrita y me la voy a traer acá como una de mis palabras. Entonces acá la voy a poner y la voy a traer acá y la voy a pegar. Nuevamente, como es una palabra que se compone de varios términos, la voy a poner entre comillas. ¿Qué más información me permite Science Direct Topics? Me trae, por supuesto, la fuente. En este caso es un libro. Yo le puedo generar alertas para que cada que hayan publicaciones de las definiciones de este concepto, me llegue la información al correo y yo lo pueda leer. Pero resulta que también me trae términos relacionados y me trae recomendaciones de publicaciones. En otros casos me trae, por ejemplo, expertos y en otros casos también me trae preguntas a profundidad. Eso va a depender de las dinámicas del término, que tanto ese término haya información o no para traer diferente contenido. Miren que yo acá además estoy viendo que Virtual Learning Environment ahí tiene unas siglas, entonces yo acá le puedo poner otro sinónimo. Entonces, como estamos hablando de una forma adicional de deletrear, entonces yo acá ya tengo otro que es BLE. Y puedo entonces entrar a ver la definición. Entonces, muy importante, esta herramienta me ayuda cuando yo, por ejemplo, estoy desarrollando marcos conceptuales. Muy importante entonces también ver cuáles son los abordajes, por ejemplo, qué tanto viene cambiando el concepto y eso lo puedo ir validando también con las diferentes fechas de las citas que me está trayendo, por ejemplo, acá. Puedo explorar en este caso el capítulo completo, ver el PDF del libro, pues esto también obvio va a depender de como les decía, la suscripción al inicio que yo tenga, si solamente es a libros o solo a revistas, pues acá voy a tener esa restricción de acceso. Pero acá voy a poder ver entonces encontrar resulta que por ejemplo acá tengo otro concepto que es Virtual Learning Systems. Entonces yo podría darle acá, ¿qué va a hacer? Me va a llevar directamente al documento y yo puedo leer ya, digamos, como en su totalidad la información, en caso de que así, digamos, como que lo quiera. O lo puedo ver desde acá. Y desde acá, entonces yo incluso podría llevármelo y ver si este lo tiene dentro de vocabulario controlado para ver si lo pongo o no lo pongo como un sinónimo. Y así yo lo voy a ir haciendo. Muy importante porque miren que desde acá yo ya puedo ver diferentes abordajes de los diferentes conceptos, ver cómo lo vienen trabajando, quién lo viene trabajando, cuál es el abordaje que se le está dando y puedo ver los conceptos relacionados. Entonces, nosotros veíamos otro que era e-learning. Entonces, e-learning es otro de los conceptos que yo me puedo llevar. Que es importante que yo le dé clic acá para ver cuál es la definición. ¿Cierto? Entonces, si esta definición nuevamente hace sentido con lo que yo estoy trabajando, entonces incluso yo puedo poner e-learning como otro, acá, perdón, como otro sinónimo. Entonces ahí voy armando mi estrategia. E-learning lo voy a poner acá solito, lo voy a poner así, porque en este no sé si me lo va a tomar, cómo me lo vaya a tomar, entonces mejor lo pongo así. Y acá entonces voy a poner estas acá entre paréntesis, porque recuerden que estamos hablando es del grupo de palabras que hacen acá referencia y de los sinónimos. Pero además recuerden que cuando yo me voy a volver acá otro poquito, ay, perdón, ya me devolví mucho. Acá yo tenía otro sinónimo que era electronic learning. Entonces yo voy a entrar a esta definición y nuevamente, si esta definición hace sentido con a lo que yo me estoy refiriendo, con e-learning, con los otros conceptos que tenemos acá, que es virtual learning environment. Entonces desde acá, pues muy importante porque yo también voy a poder tener y seguir sumando otros sinónimos para mi estrategia. Entonces digamos que sí. Lo importante es que ustedes lo hagan, por supuesto, muchísimo más a conciencia, de una forma más rigurosa. Acá por temas de tiempo lo trabajamos así de forma rápida y lo puedo hacer. Entonces, así para cada uno de los conceptos. Por ejemplo, gamificación, digamos que lo vamos a dejar así tal cual, o nuevamente, pues yo simple voy acá y lo busco como gamificación. Gamificación. Lo voy a buscar acá. Entonces, mire, él me está definiendo gamificación y me la define en diferentes áreas. Como yo estoy trabajando en ciencias sociales, pues yo me voy a la definición de ciencias sociales.
Me encanta cuando nosotros hacemos validación y, por ejemplo, desde la definición es diferente. Entonces, miren lo que significa gamificación en ingeniería. Acá hay una definición específica y si nos vamos a ciencias sociales, vamos a ver si nos trae una definición diferente y efectivamente nos trae una definición diferente porque es lo que les decía, me permite a mí entender el concepto, pero de acuerdo al contexto que yo estoy trabajando y al área que estoy trabajando. Entonces, en este caso, pues gamificación lo voy a dejar así como está dentro de mi estrategia, pero pues yo podría ver, acá por ejemplo no me está trayendo otros sinónimos. ¿Qué voy a ver acá? Aprendizaje basado en juegos. Entonces acá le voy a dar game para ver qué me trae desde game. Lo voy a dejar así, por ejemplo, amplio. Y entonces me dice game addiction, game animal, game application, game based learning. Por ejemplo, puede que esta me funcione. Acá podría que me funcionara como puede que no. Entonces ya dependiendo desde la expertise de cada uno, si esta definición haría o no sentido. Acá yo puedo ver otros resultados. Entonces, por ejemplo, Game Model, Game Theory, puedo ver otros 10 más. Game, por ejemplo, Theory Model, Game Theory. Vamos a ver, por ejemplo, acá qué más hay. Otros 10 resultados, por ejemplo. Y así me puedo ir. O sea, la idea es que justamente ustedes puedan ir validando las diferentes opciones que hay. Entonces, por ejemplo, Educational Game. Ve, acá entonces, acá se está refiriendo con Educational Games en ciencias sociales. Entonces, listo, me dice que son Digital Education Games. Acá me está dando incluso una sigla que son esencialmente aplicaciones pues, como de tecnologías que combinan calidades de juego, en fin, bla, bla. Entonces, yo acá me voy viendo y voy validando esa definición. Entonces, puede que yo me haga acá, entonces diga Educational Game, me la voy a llevar para acá, me la voy a traer como una de las palabras, porque yo ya muy juiciosa. Recuerden que acá lo estamos haciendo rápido, la analicé, es muy juiciosa, ya la analicé y efectivamente sí hace sentido. Para esto, entonces, miren, también acá tengo otra información, tengo conceptos relacionados, muy importante que ustedes validen los conceptos relacionados. Entonces, nuevamente me aparece la palabra e-learning, me aparece la palabra gamification, miren, acá me aparece educational environment. Entonces, acá yo tenía algo que era Virtual Learning Environment, pero acá me aparece ese Educational Environment. Entonces acá, si este Educational Environment lo voy a dejar así o lo voy a poner, por ejemplo, como otra palabra adicional, porque yo quiero justamente revisar ambientes de educación o lo quiero restringir específicamente a juego. Ya eso dependerá de cada uno de ustedes, del análisis que por supuesto pueda hacer. Entonces, desde acá, miren que incluso me dice que hay otros sinónimos, pues si estos sinónimos, por supuesto, desde la definición también hacen sentido, pues yo me lo voy a traer acá. Acá lo voy a dejar así por temas de tiempo para que nos permita, pues, cómo buscar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar estas tres, perdón. Entonces, me voy a traer estas tres cositas, estos tres grupos de palabras claves con sus sinónimos. Entonces, me llevo le digo acá and. Gamification. Y además le digo and educational game. Listo, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Listo, acá ya cerré, tan, tan. Verifiquen muy bien que sí cierren y abran, que al momento de abrir y cerrar paréntesis y comillas sí lo hagan y me lo voy a llevar entonces para la búsqueda. Entonces, importante, validen por favor las definiciones desde acá. Utilicen, por supuesto, los tesauros en las disciplinas de cada uno y apóyense en estas definiciones de términos también controlados para poder entonces validar las palabras claves, encontrar sinónimos y que puedan desde allí hacer. Entonces, me voy acá, lo voy a incluir dentro de este cajoncito de búsqueda y me va a arrojar los resultados. Entonces, para este caso tengo un total de 56 resultados. Yo puedo acotar, por supuesto, y ustedes lo saben, yo lo puedo refinar mucho más mi búsqueda por los diferentes filtros que tenemos acá. Entonces, si lo quiero para solamente el último año, si lo quiero
Si yo quiero mantener actualizado, es decir, yo no quiero como tal esa información desde la teoría, sino más de qué se viene trabajando, entonces yo lo puedo acotar solamente para que sean, por ejemplo, los artículos, o si tengo algunas fuentes en las que ya sé que de manera reiterativa se viene publicando en el tema, lo puedo filtrar desde acá para áreas específicas también, y se le quiero dar que solamente, por ejemplo, el contenido de Open Access. Pero que también me voy a encontrar acá. Yo me voy a encontrar este iconito verde, que significa que tengo acceso completo al texto. Recuerden que dependiendo de la suscripción que tienen sus instituciones, van a poder acceder a contenido de revistas, a contenido de libros o una combinación de ambos, incluso por áreas de conocimiento específicas. Entonces, desde acá ustedes ya pueden validar con el iconito acá verde, con la bolita verde, si tienen o no acceso al contenido. ¿Qué podemos ver desde acá? Podemos ver el título, por supuesto, la información referencial, podría ver el PDF, pero yo desde acá también puedo ver las figuras. Puede que a mí las figuras acá de forma visual también me ayude a definir si esto lo identifico, por ejemplo, o lo selecciono, perdón, como un documento relevante para mí o no. Entonces, desde acá yo también puedo hacer esa vista. Cuando yo le doy a exportar, desde esta partecita, solamente en esta opción es para exportar, pero la información referencial del documento. Entonces no nos vayamos a confundir. Si yo quiero el texto completo, voy acá a ver PDF, le doy PDF y me da luego la opción de descargarlo. Acá le doy la opción de descarga. Pero si yo quiero exportar la cita, lo puedo hacer desde acá. Los que tenemos Mendeley, por ejemplo, podemos seleccionar varios documentos y con el Web Importer, pues ya solicitarle que nos incluya, por ejemplo, acá la información dentro de Mendeley. En este caso, pues tengo que loguearme en Mendeley, no estoy logueada para que se me pueda activar el Web Importer, pero me lo podría llevar, por ejemplo, en ese caso. Además de esto, pues yo si quiero seleccionar o quiero exportar la información de varios documentos, pues entonces lo que puedo hacer es hacerlo directamente también desde acá y me lleva varios documentos o los puedo exportar acá directamente. Yo los puedo también organizar, recuerden, de acuerdo a varias cosas, a la fecha o a la relevancia. Relevancia que hace sentido a qué tanto se refieren los términos que yo incorporo acá dentro de qué tanto se están repitiendo dentro de todo el documento. Y en fecha, pues ya sí va a ser, por supuesto, por la fecha. Y desde acá, entonces, ¿qué me voy a encontrar también? Acá también lo voy a poder citar. Nosotros podemos extraer la cita, no en una norma específica. Recuerden que para las normas, acá ya se me activó el Web Importer de Mendeley. Entonces, para una norma específica, pues yo ya lo hago en mi gestor, ya sea en un Enno o en un Zotero o en Mendeley, de acuerdo a las preferencias que ustedes quieran. Y ya nuevamente acá también podría descargar el PDF. Incluso puedo ver también, en caso de que aplique, pues también como toda la información, por ejemplo, relacionada con las citas que ha recibido el documento, si ya ha tenido citas, por supuesto, y las palabras claves. Entonces, desde acá, desde esas palabras claves, miren que yo también puedo entrar a identificar algunas otras opciones o variaciones de acuerdo a la estrategia que yo tengo. ¿Listo? Entonces quería enfocarme mucho, como les decía, en esta partecita de este ejercicio, porque finalmente a partir del éxito que nosotros tengamos definiendo las palabras claves, haciendo una traducción adecuada, validando la mejor forma de escribir las palabras con herramientas como Science Direct Topics, es que yo tengo una mayor efectividad en mis búsquedas, porque yo ya no voy a estar trabajando de forma subjetiva un concepto, sino que yo ya de una forma objetiva puedo decir que efectivamente ese concepto, toda la comunidad, o por lo menos la mayoría de la comunidad científica, también lo está trabajando de esa manera. Entonces, eso era lo que queríamos presentarles el día de hoy. Perdón por estos 2 minuticos de más. Es muy importante, pues, como para nosotros, si tienen alguna duda, por favor, continúen, pues, ahí como manifestándola a través del correo electrónico. Ya se los voy a dejar acá, pues como para que también se puedan ustedes finalmente salir de las dudas que tengan con nosotros desde lo que nos planteen en el correo. Entonces estamos dispuestos y abiertos a acompañarlos, incluso en sesiones corticas que hagamos con ustedes ya uno a uno para poder entrar a resolver todas las dudas que haya al respecto.
Y de verdad mucho agradecerles la participación, agradecerles que se hayan quedado estos minuticos de más, la atención que nos están prestando. Y por supuesto, seguimos atentos a todo lo que nosotros podamos ayudar y apoyarlos en ese proceso. ¿Cómo se usa esa opción de Shadowing Paper? ¿Aplica para todos los tipos de licencia? Ah, bueno, lo que pasa es que, Diana, yo tengo unas extensiones acá instaladas. Entonces, eso que tú ves ahí es una extensión que yo tengo instalada. Entonces, eso es con Copiloto, con Copilot, que lo hice directamente para poder ayudar ahí, pues, como hacer, apoyándome en estas herramientas de inteligencia artificial para, digamos, por ejemplo, pedir unas explicaciones o resumir información. Entonces, es una extensión. Entonces, simplemente va y busca Copilot para Chrome y ahí te va a permitir ver cómo esas extensiones. De todas formas, también les cuento que Science Direct está trabajando en un asistente de lectura de inteligencia artificial para apoyarnos. Entonces, ahorita está en versión alfa, ya pasó de beta a alfa, y ya cuando lo lancen, entonces también seguro les vamos a estar compartiendo estas actualizaciones. Perfecto, André. Bueno, acabamos de dejarles a través del chat una pregunta que es muy, muy importante para nosotros. Finalmente, esta estrategia es para ustedes. Queremos seguir fortaleciéndola, entonces simplemente que nos cuenten cómo fue su experiencia en esta sesión formativa en un puntaje de 1 a 5, siendo 1 en el de menor puntaje y 5 el de mayor puntaje. También les compartimos un forms donde nos gusta mucho leerlos. Hemos recibido muchas respuestas de parte de ustedes, donde nos cuentan qué ideas se les ocurre para las sesiones formativas, cómo les parece. Y esto nos permite también fortalecer y mejorar cada día. Igualmente, acabamos de dejar un enlace que dice publiciencia.com webinars. Allí en los próximos días van a poder encontrar la grabación de esta sesión. Entonces, la invitación es que si tienen alguna duda, si la quieren repetir, pues se dirijan allí, la vean y si se inquietan, si les surge alguna pregunta, pues André con toda seguridad nos va a responder pues, la inquietud que ustedes tengan y si no, también podemos escalar la solicitud a quien debamos escalar. En los Claro, próximos antes de días, irnos, perdón, es que cuéntame. Gradiliana nos hace una preguntita. Entonces, qué pena ahí te interrumpo antes de que ya se nos vaya. Y nos dice, ¿cuál es el número apropiado de palabras claves? Esto va a depender, es de qué tanto esas palabras claves si están abordando lo que tú estás buscando responder con la plataforma. Entonces, no hay un número como tal. Ahí lo más importante es que tú valides que esas palabras claves dentro de tu estrategia de búsqueda sí te están arrojando los resultados que permitan responder la pregunta o que permitan ir aclarando, validando la hipótesis de la cual estás partiendo. Entonces no hay como tal un número, esto va más orientado desde cara a ese número o a esas palabras, perdón, claves que estás incorporando dentro de tu estrategia, perdón, que tanto están respondiendo a la necesidad que tú tienes. Perdona, y Caro, por la interrupción. No te preocupes, valía la pena. Bueno, entonces para finalizar, también les compartimos un enlace donde la próxima semana se van a poder encontrar toda la agenda de formación que tenemos para el segundo semestre. Entonces la invitación es a que se registren en los espacios que sean de su interés. Este es un espacio libre, entonces maravilloso y los podemos tener en la mayoría de sesiones para que aprendan bastante sobre los diferentes recursos. Si no tenemos entonces más preguntas, agradecemos su participación en el espacio. Los esperamos entonces en los próximos espacios que vamos a tener durante este segundo semestre. La invitación es a que vayan, se sienten, exploren bastante la plataforma, empiecen a buscar, empiecen a mirar todo ese aprendizaje que André nos dio el día de hoy. Y si tienen inquietudes, como siempre lo manifiesto detrás de esta pantalla, hay un equipo muy grande y muy valioso que siempre está dispuesto a acompañarlos en todo lo que necesiten. Entonces, no siendo más, André, también muchísimas gracias por, como siempre, estas sesiones tan llenas de conocimiento. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por sacar esta horita de su tiempo para llenarse bastante de conocimiento y aprender sobre esta plataforma. Nos vemos en nuestros próximos espacios y que tengan un feliz resto de tarde. Hasta pronto. Claro, muchas gracias. Ahí aprovechando que hay otros comentarios, entonces antes de que se nos vayan, la grabación queda, ya Caro les compartió el link, yo se los volví a poner acá para que puedan ir a verla cuantas veces quieran.
Nos dicen que si capacitación o formación en Mendeley, también Mendeley está incluido dentro de la agenda de formación que Caro les compartió. La invitación es a que porfa la revisen. Pueden acceder a cualquiera de las formaciones que hayan, independiente de que sus instituciones suscriban o no ese recurso. Entonces pueden que, por ejemplo, no tengan Mendeley Institutional, pero aún así pueden acompañarnos a estas sesiones. Lo mismo que con Scopus. Si no tienen Scopus, igual pueden acompañarnos y con todos los recursos que van a ver allí. Entonces no se preocupen, pueden acompañarnos sin ninguna dificultad y allí en la agenda van a poder encontrar todos los recursos, pero también las grabaciones ahí en el chat que Karen nos puso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y un gusto y un placer para nosotros siempre hacer parte de estos espacios. Muchas Que gracias, tengan un Karen. buen resto de tarde y gracias por asistir a Cognos Community. Nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias.